respecto a los ovnis mismos. Hoy día los ovnis son plasmáticos, hace un tiempo atrás eran metálicos, totalmente pulidos, pero mucho más atrás ya tenían pernos y tenían sistemas de propulsión. ¿Te fijas? Claro. Porque el hecho de que un ovni, por ejemplo, tire fuego, quiere decir de que hay un sistema de combustión interno que está generando ese elemento. Claro. Entonces ya ahí tienes un ovni, digamos, más de la década del 60 para atrás que un ovni moderno. Sí, pero eso tiene que ver con lo que conocíamos en ese momento y no con lo que podría ser una realidad. O sea, bueno, claro, yo pero no creo pero que un ovni con perno logre atravesar bueno, pero miles de millones de kilómetros claro, para llegar pero acá. fíjate tú que también en ese momento se estaban desarrollando muchos elementos experimentales. Recuerda tú cuando revisamos el caso Sí, Atlas, claro. que había, cierto, en estos lugares muchos elementos en experimentación. De hecho, el área 51 y otras áreas de Estados Unidos 51 es el área, yo siempre claro, 54. Donde, digamos, se hicieron pruebas de aviones y recuerda tú que vimos el Artem, que era un avión alemán, que después fue el que desarrolló este avión triangular, bueno, etcétera. Entonces, todo esto hay que tomarlo, digamos, desde esa perspectiva. Yo creo Claro, que o sea, también recuerda tú que conversamos conversamos también en un programa sobre los desarrollos de platillos voladores que había tenido Estados Unidos, sobre todo la Havro en Canadá. Entonces, así como hemos tenido una evolución de los aparatos, también hemos tenido una evolución en la presencia de estos seres, digamos. No sé, te cayó el gorrito en mi Sí, micrófono. entonces ha tenido una evolución, digamos, en los seres también. Y quedamos en viendo todos estos grises, porque los que venían después de los grises son los zoomorfos, que son esos que estás mostrando tú. Espérate. ¿Ya? Ese con cara de viejito es un gris. Claro. A ver, ese que estamos viendo ahí es un gris. Claro, ese es un gris típico con los ojos almendrados, boca pequeña, nariz sin sistema auditivo, etcétera, etcétera. Se le pone una sopaipa en la cabeza, se parece a un par de tipos que yo he visto en el estadio. ¿Este qué es? ¿Un gris? Sí, un gris ya de cierta edad, digamos. Un gris viejito. Un gris de la tercera edad. A lo mejor viajó como claro. Bueno en la tercera edad de ser natur para acá. Claro. Y también lo describieron así. Bueno, de hecho así lo hacen. Estos son versiones de artistas, porque no tenemos fotos, y las fotos que hay de ser extraterrestres en realidad son tan malas que no muestran nada. Sí, y los videos generalmente son exactamente iguales. Lo estuve buscando y no había nada. Entonces estas son versiones que han hecho diversos artistas a medida, digamos, que ha ido pasando el tiempo. Bueno, los zoomorfos son, como el nombre lo dice... El que estamos viendo en la pantalla de atrás. Claro. El que ustedes están viendo en su pantalla es un gris... Sí, efectivamente es un gris con cara de malo. Ya les vamos a mostrar el que tenemos a nuestra espalda. Y ese se parece a... No sé, parece a que sea pesas Bueno, estos seres, o estos zoomorfos, como la palabra lo dice, viene de zoológico, ¿cierto? Ya. Zoo, que significa animales, y por lo tanto... ahora ustedes están viendo a este tipo que tiene... ¿Qué tiene en la cabeza? Mira, en realidad no se sabe, tiene una cara animalesca, Ya, sí. ya bastante diferente a todos los seres que hemos visto hacia atrás, y de hecho tiene un prognatismo bastante pronunciado con estas protuberancias hacia atrás. Esas cosas que tiene atrás, ¿qué son? No lo sabemos. Ya, pero son protuberancias, ¿no? Sí, son algunos elementos hechos, digamos, por algunos artistas de ser, incluso algunos de estos son usados en la ciencia ficción, digamos. Correcto. ¿Esa correa que tiene ahí en el hombro fue descrito así como una correa en el hombro o qué? No, la imagen estaba así, no sé cuál es el origen de esa correa, pero se supone que este es un ser muy parecido, digamos, a muchos que se han visto zoomórficamente. En todo caso, es muy taquilla, está como para poner esa foto en Facebook o mandarla ahí por Twitter. Ahí claro, con algunos, por ejemplo, de estos seres tienen forma de primate, algunos tienen forma de murciélago, de peces. ¿Y este tipo dónde aparece? ¿Quién lo ve? Y fíjate que en esta categoría está incluido el famoso chupacabra.
Eso, mira, si Chantamán parece que tiene conexión telepática. Pero dice, no vamos a ahondar en el chupacabra. Pregunta, ¿el chupacabra en qué categoría está? ¿Es un ET Bueno, propiamente tal o es un experimento genético hecho en la Tierra? Bueno, no le voy a responder a él en este momento porque vamos a tener un programa especial sobre el chupacabra. Pero quiero decirle de antemano que este animal es una imposibilidad biológica. De hecho, con esas clases de patas y toda esa forma que tiene, no podría ser un depredador. ¿Ya? Y claro, y bueno, eso pero eso lo vamos a discutir en el programa que vamos a tener sobre chupacabra. Explícanos, danos ¿por qué no puede ser un depredador con esas patas? Porque fíjate tú que tiene patas animalescas, no tiene patas rectas como nosotros, ya. Y además tiene una serie de garras, ¿ya? Por ejemplo, los animales que tienen este tipo de cuerpo, que han existido en el pasado, como los dinosaurios bípedos, tienen una cola que puede balancear el cuerpo. Aquí estamos viendo un animal que tiene todo el cuerpo en un eje vertical sobre la gravedad, y por lo tanto las patas, como él las tiene, es una imposibilidad biológica, o sea, movería muy mal para ser un depredador rápido. Se caería para atrás. Se caería sin duda. ¿Ya? Bueno, pero este es un tipo de chupacabra, porque hay algunos que yo he visto con alas, dibujados con alas. Exactamente, bueno, por eso vamos a tener un programa especial sobre el chupacabra. Yo en este simplemente quise nombrarlo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido varias noticias sobre el chupacabra en Chile. De hecho, yo vi en un programa de televisión a un ufólogo persiguiendo, hicieron un programa como de una semana sobre el chupacabra. Y cuando porque mostraron un cráneo, yo me di cuenta inmediatamente que era un cráneo de mamífero. Bastaba ver con el condilo occipital, que es típico mamíferoide, alguien que sabe un poco de anatomía, se da cuenta de inmediato. De hecho, hubo un alcalde de acá de Santiago, que no voy a decir quién es, que me llamó, no, me llamó a su oficina y me dijo, ¿sabe que, ¿no era boxeador? que acá tenemos un animal, parece un extraterrestre y qué sé yo? Lo fui a ver y era un gato que se había quedado apretado en unas vigas, y el gato se murió y quedó el puro esqueleto ahí, y era un gato. Entonces muchas de estas cosas tienen de mito. Sí, claro. Y el mito urbano que va sumándose a esto. Por eso el programa del chupacabra que vamos a hacer va a tener todos estos elementos. Por eso no lo quiero tirar todo ahora, porque ocuparíamos todo el programa en el chupacabra. Yo te cuento la anécdota que siempre cuento, que hasta el año, ¿qué año puede haber sido? 97, 98. Yo nunca había escuchado hablar del chupacabras aquí en Chile. Ya. Mi señora sí, porque estaba en ese tiempo metida en ese tema. Hasta que un día hay una desaparición extraña, una muerte grande de animales en Calama. Yeah. Me avisan, yo mando a reportear y qué sé yo, y fue la periodista, y pensamos que era un virus, algo que estaba matando a los animalitos. Y en eso pasan los días y seguían muriendo animales y nadie sabía por qué. Entonces mi señora me dice, a lo mejor el chupacabra. Yo me meto al computador, empiezo a ver la historia del chupacabra y le digo a mi periodista, pregúntale a alguien si es el chupacabra, a ver si alguien te dice. Al otro día aparece una señora y dijo, es el chupacabra. Al otro día, en la noche, estaban todos los medios nacionales e internacionales instalados junto conmigo ahí, con focos, con luces, llegó investigaciones, llegó Carabineros, y hasta el día de hoy, como yo lo he contado varias veces aquí, todavía me pregunto, si yo no digo que es el chupacabra, ¿habría pasado inadvertido? ¿Existió el chupacabra? Bueno, voy a traer mi material para eso y vamos a conversar vamos a discutir sobre el chupacabra, porque yo tengo una cierta hipótesis acerca de qué es lo que es el animal que hace esto con los otros animales. Yo creo que es una mascota. Pero ya lo vamos a discutir en su momento sin entrar en esto. ¿Y esto qué es? Lo que tenemos acá son los reptilianos, que se supone que son seres altamente avanzados. Pero fíjate que estos son los que controlan claro, pero fíjate que el planeta. Fíjate que aquí hay algo bien extraño, porque los reptilianos antes no se conocían hasta después de una hipótesis que dio un investigador canadiense, un paleontólogo canadiense que se llama Dal Russell. Dal Russell, él planteó la hipótesis de qué pasaría si los dinosaurios más inteligentes que estaban hacia el Cretácico terminal no se hubieran extinguido. Claro. Entonces él trabajó en una hipótesis de que si esto hubiera seguido avanzando, de hecho el Trodón, que era uno de los dinosaurios más inteligentes en ese momento, tenía varias ventajas con... Gracias.
tenía varias ventajas con respecto a otros animales, ¿ya? Sobre todo porque este dinosaurio tenía un dedo ponible. Correcto. Para agarrar, que es una característica, digamos, nuestra también y de los primates. Segundo, tenía una visión estereoscópica. ¿Qué significa? Que veía en profundidad como vemos nosotros, por lo tanto podía calcular distancia. Era un animal bípedo. Correcto. ¿Te fijas? Y además tenía una muy buena visión. Entonces, o sea, lo hacía un cazador claro, rápido y extraordinario. Exactamente. Entonces, dadas todas estas características, Dal Russell dijo, si no los dinosaurios no se extinguen, lo más probable es que la línea que lleva Trodón desemboque en algo inteligente. Y él creó lo que se llamó el dinosauroide. Y el dinosauroide era un ser bípedo, escamoso, reptiliano, pero con una conformación más humana, por así decirlo. ¿Ya? Correcto. Sí, creo que está la foto, no la tenemos acá, pero hay una foto bastante popular en... Y eso de ese animal, de esto yo lo voy a traer con imágenes en un próximo programa y vamos a hablar de él. Pero a partir de esta hipótesis empezaron a surgir estos reptilianos en la imaginería ufológica. Para ordenarnos, ¿de qué año estamos hablando cuando habla Russell? Russell de año 65-70. Recién, claro, ahí se empieza. Antes de eso, no se hablaba de los reptilianos y de hecho los reptilianos fueron muy posteriores. ¿Y nunca hubo una descripción anterior a eso? O sea, nunca en etapas históricas, en el 1800, 1900, después del 45, no, en absoluto. Con el tema UFO. No, nunca hubo una descripción. No se hablaba de este tipo de seres. De hecho se empezó a hablar de este tipo de seres a partir de la hipótesis de Dal Russell. ¿Por qué? Porque ahí se hicieron varias películas de ciencia ficción donde salían estos seres reptilianos. Entonces, estos seres, de hecho el registro de esto en la fenoménica ufológica es mucho menor que la de los otros seres. Me imagino, aparte que los reptiloides son como, por ejemplo, en Chile están de moda hace poco tiempo, 5 años, quizá un poquito más. Claro, entonces... para el común de la gente, ya puede hablar de reptiloides metiéndote de internet, uno ve imágenes de la Britney Spears, bueno, mira, si tú pones en internet reptiloide, va a aparecer inmediatamente la figura de Russell. Claro. Este dinosauroide que hizo él. Entonces, a mí la lógica me dice que los reptiloides no existen y que son simplemente un invento de gente que se cuelga de un tema como el de... Bueno, yo creo exactamente lo mismo. De hecho, se cree que estos son malévolos. ¿Ya? Pero a ver, cuéntame la historia de los reptiloides. Bueno, los reptiloides aparecen en algunos casos ovni, aparecen descritos, que se le han aparecido a alguna gente. De hecho, aquí, por ejemplo, los tenemos en esta imagen, trabajando con un primitivo, lo que habla, digamos, de que algunos imaginan de que estos estuvieron en tiempos muy remotos en nuestro planeta, ¿ya? Que también los reptiloides buscarían la hibridación, digamos, de seres terrestres con extraterrestres, digamos. ¿Ya? ¿Y cuál sería la lógica de eso? Yo creo que la lógica de eso es la misma lógica que tienen todas las hibridaciones que se supone que tendrían los extraterrestres, digamos. Una mejor adaptación a este planeta, qué sé yo, que su planeta, por ejemplo, la hipótesis que se habla de los reptiloides es que su planeta habría estado en condiciones muy malas, que lo habrían como autodestruido, y que ellos buscan un lugar, digamos, donde habitar, y que aquí sería el lugar déjame aclarar algo. Ideal. ¿Los reptilianos es lo mismo que reptiloides? Porque el reptiloide me da la impresión de que es como un género. Claro, o sea, reptiloides son todos los que parecen reptiles, y los reptilianos son una comunidad, una sociedad de tipos con pinta de reptil que quieren ocupar la Tierra. Lo que pasa es que dentro de los reptilianos también los ufólogos han visto varias formas diferentes. Entonces, y de hecho los artistas así lo han mostrado también. Entonces,
yo hablo de reptiloides porque esto no corresponde hablo de la forma general, digamos, de este tipo de seres. Ya, ¿esta imagen corresponde a que a un invento nomás o tiene que ver con alguna No, yo historia creo que de esta dibujo? es simplemente una visión artística de lo que quisieron mostrar, ya, y esto es más o menos como lo han visto. Pero si avanzas tú... Sí, la ropa, estos usan ropa. Claro, ahora fíjate, este tiene 5 dedos con uñas bastante largas, pero fíjate el que viene. Lo dibujaron con 4 dedos. ¿Te fijas? O tal vez pudiera tener un dedo por el lado allá, pero acá, acá se ve claramente que tiene 3 dedos, pues tiene 3 adelante y uno oponible, que es más o menos la visión que se tiene del pero ese tronco, dibujito está medio... Y bueno, y aquí hay algunas visiones artísticas de algunos reptiloides que son bueno, este es un mucho reptiloide, más sofisticados. Pero se parece mucho a un gris. Se parece a un gris, Fíjate los ojos. pero fíjate tú en la forma de la cabeza. ¿Y por qué la tienen pechuga? escama. Bueno, porque se supone que habrían de los dos géneros, femenino y pero si son reptiles no tendrían que tener pechuga. Exactamente. Senos, pero lo que yo científicamente. creo es precisamente eso, de que mucha gente que habla, digamos, de estos seres no se informa lo suficientemente bien. Las mamas son típicas de mamíferos. Lógico, sí, para eso ¿Te son. fijas? Ahora, si tenéis seres extraterrestres que tienen ombligo es porque son digamos, tienen placentario. Claro. Y que sus crías nacen internamente. Claro. Entonces, ahí hay muchas cosas contrapuestas, Claro, si no tiene... en donde no existe un dominio de la biología por parte de los ufólogos, sin duda. Y eso es lo que yo siempre he criticado. ¿Por qué? Porque en los grupos ufológicos se habla de ovnis, se habla de seres, pero muchas veces no tienen idea de los seres que hubieron aquí en la Tierra. No tienen idea de filogenia, de ontogenia, no tienen idea de el nada. otro día te acuerdas que revisamos Claro, las primeras entonces, imágenes, a ver, cómo podían existir si no tenían ombligo. Lo más probable es que entonces fueran, ¿qué? Pues puestos por huevo o qué sé yo, pero eso ya te cambia inmediatamente todo el historial de esa raza. Claro, ahora si tú ves, por ejemplo, casi todas las razas que nosotros hemos visto, sobre todo los grises, no tienen presencia de órganos sexuales. No, claro. No hay una diferenciación entre macho y hembra. Claro. ¿Te fijas? En cambio, sí en los caucásicos. En los caucásicos tú ves Semjase con respecto al comandante a Star Charan, que son, digamos, macho y hembra, claro. Por lo tanto bastante diferenciados y que son muy similares a nosotros. Sí, claro, pero eso a mí me parece de los más, el más ridículo es esa historia del Star Mira, si Charan ves la imagen que viene nos muestra... El viejo libro te manda saludos, un Juan. Saludo dice, también para el viejo saludos libro. al viejo libro también. Bueno, esto sí que es raro, reptiloides con pechuga. A lo mejor llegaron aquí, que no salían farándula y se pusieron un implante. Ese sí ya que está medio siniestro, ¿eh? Claro, Sí bueno, siniestro. aquí tú ves un reptiloide que primero tiene una conformación humanoide. Ya. Tiene una conformación bípeda, ya, una cabeza mucho más humanoide, con nariz, ya. Sí. Lo que está diciendo es que además tiene cola. Claro, lo que está diciendo es que tiene un sistema olfativo, ya, tiene un sistema bucal, tiene de hecho como una pronunciación muy leve de la zona auditiva. Sí, tiene como orejita. Claro, tiene como orejas, cosa que los reptiles no tienen, y tiene los ojos típicos, digamos, de la serpiente. A ver, esto ¿ya? podría ser como lo que decía Russell, una evolución de ese dinosaurio original que tenía dedos opuestos. No, mira, fíjate que... Porque lo demás se parece, tiene las mismas patas. Pero patas similares. lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque, por ejemplo, en este organismo que está aquí, tiene una pata en donde él está caminando sobre sus dedos. Eso se llama digitígrado. Pero además de ser digitígrado, acá se le ve una especie de talón que le hicieron hacia la parte de arriba. Entonces es muy raro este tipo de ser. A ver, ¿para qué sirven estas patas? ¿Qué animales tienen este tipo de patas? Bueno, generalmente los carnívoros, los dinosaurios carnívoros, tenían una pata digitígrado. Los tiranosaurios, por ejemplo, ellos apoyaban todo su cuerpo en los dedos, no en la pata completa, ¿ya? Y casi todos los dinosaurios ¿tenían carnívoros... talón? No tenían talón, pero sí tenían, digamos, una parte trasera de la pata
en donde se juntaban, digamos, estos 3 dedos en la parte de atrás, pero no era un talón, porque los huesos, digamos, son solamente los de la pata, los de los dedos, no es de la pata completa. ¿Mamíferos hay que tengan ese tipo de patas? No, los mamíferos generalmente, bueno, nosotros encontramos diferentes tipos de patas en los mamíferos, con pezuñas, ¿cierto? De 2 pezuñas, sí, claro. o de casco, por ejemplo, en el caso de los caballos. Correcto. ¿Ya? Pero que tiene, por ejemplo, la presencia, por ejemplo, en el caso de los caballos en un principio fueron de 4 dedos, y los caballos actuales son de 1 dedo. Pero resulta de que los caballos empezaron a evolucionar y en su pata, nosotros encontramos 2 callosidades en la parte de atrás de la pata de los caballos, que son dedos rudimentarios que están ahí, digamos, producto de esta evolución que sufrió este animal. Por lo tanto, cuando uno examina las cosas vivas, tiene que examinarlas desde el punto de vista evolutivo y tiene que examinarlas desde el punto de vista morfológico. Eso mismo, a ver, estoy viendo todo lo que han escrito aquí desde el viejo libro, saludos, Relol también, Chantamán de Huir, dice, mi estimado, ¿qué opinas del trabajo del doctor Corrado Malanga? El viejo libro comenta que se parece al reptil de Mortal Kombat, sí, totalmente de acuerdo. Usuario 4685 dice, saludos desde Argentina, muy interesante, bienvenido. Gracias por estar aquí. De Huir pregunta en relación a la cantidad de especies no humanas que él hace referencia. Entonces la pregunta que hace de Huir es, ¿qué opinas del trabajo del doctor Corrado Malanga en referencia a la cantidad de especies no humanas que él menciona? Lo que pasa es que, mira, nosotros podemos tener en varios trabajos, no solamente en el de Malanga. Yo hablé el otro día pero yo no tengo idea quién es Corrado Malanga. ¿Quién es él? Bueno, es un investigador que se dedicó a hacer una recopilación de los diferentes seres extraterrestres presentes en los diferentes casos OVNI. ¿Ya? Entonces, ¿de tipo serio? Es que yo no sé qué tan serio puede ser un tipo que recopila casos de seres extraterrestres y qué base hay en la que asentar sobre eso. O sea, yo creo que para comenzar un estudio da lo mismo, lo descabellado que parezca. O sea, lo primero hay que estudiarlo. O sea, lo primero que haría yo, al margen de que no crea en esto, es, a ver, descríbamelo, hacer dibujos, llevártelo a ti, decir tú eres paleontólogo, explícame esto, yo creo que lo primero... por eso te pregunto de qué tipo es, o el tipo aparece un día pero para mira, otro y dice... déjame explicarte una cosa. Cuando surge un señor que va a estudiar seres extraterrestres, lo primero que tiene que saber él, todo lo que existió en la Tierra, ¿ya? Para poder tener una visión real de todos los tipos de seres que han existido acá, para extrapolar esa información a lo que yo estoy estudiando. Tengo que saber de biología para eso, de anatomía. Porque, por ejemplo, cuando veamos el caso del chupacabra, vamos a ver por qué es una imposibilidad biológica la existencia del chupacabra. Ahora, puede ser. Se parece mucho podría ser, a pesar de algunas cosas que están aquí, que no sé si es ropa la que tiene o es una membrana, no lo sé, pero me parece igual bastante raro, digamos. Se parece mucho a una película que se llamaba Enemigo Mío, de un extraterrestre. Usuario 6737 dice, ¿estos seres son los que han sido asociados con demonios? ¿Todos son malignos o es solo la percepción que generan con su forma? No, de hecho los informes de OVNI hablan de que estos seres, digamos, siempre han actuado violentamente y que... Siempre los reptiloides. Nosotros y que son... No, los grises igual. Pues, los grises, digamos, el hecho de que abducen a una persona sin digamos, que esa persona lo haga realmente, voluntariamente, ya eso es una violación, digamos, a un derecho humano, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, la cantidad de seres que han ido surgiendo a lo largo del tiempo y de casos, hablan de que estos seres, digamos, serían más bien malévolos o malignos. Claro, complementando a la pregunta del usuario 6737, es que, claro, evidentemente, si es que existieron estos seres y alguna vez fueron vistos, especialmente en años anteriores o en algún momento en que la información sobre seres extraterrestres no existía, suponte en el año 1800,
a principios del 900, antes de Roswell, antes que hablaran de platillos voladores. Si tú veías esto, naturalmente, eso lo vimos en Cable la Tierra, en el programa que hagamos mañana de ciencia, y también lo vemos nosotros, uno tiende a asociarlo con tus creencias, es decir, si aparece un ser luminoso, tú vas a decir, si eres religioso, vi un ángel, si eres escéptico, viste una luz, si ves a este tipo, lo más probable es que digas que vi al diablo. Claro, bueno, yo creo que... Entonces, es súper relativo, claro, en ciertas culturas pueden haber sido asociados a demonios. Pero lo que yo pongo énfasis, de hecho, mira, en un congreso sobre ufología al cual yo asistí, recuerdo claramente que se hablaba mucho de ser extraterrestre, se hablaba de ser extraterrestre. Y al ufólogo que estaba ahí se le preguntó qué es lo que es un eucarionte y no tenía idea. ¿Ya? Entonces, si uno va a hablar sobre vida extraterrestre, tiene por lo menos que conocer la vida que teníamos nosotros. Explica lo que es un eucarionte. Porque... Bueno, ya lo vimos cuando sí, te fijas, la semana pasada, vimos los procariontes, sí. Y los eucariontes. Los eucariontes son las células más complejas. Correcto. Nada más. Entonces, si tú no sabías qué es lo que es un eucarionte, que es una célula compleja, es muy difícil poder hablar de esto. ¿Cómo puedes hablar de vida? Usuario 4685 dice, ¿hay seres extraterrestres que quisieran hacer mal a la humanidad de todos los que nombraste? Bueno, de hecho, por ejemplo... Repasemos. ¿Este es malo o es bueno? Este también es este es un reptiloide. Los reptiloides entonces, sabemos que son malignos. También vimos el caso de los grises, que también eran malignos. De hecho, el chupacabra no le hace bien a la gente, según la imaginería ufológica. ¿Por qué? Porque está constantemente todas esas son especies matando de animales, ¿ya? Por otra parte, se habla un poco de que mutilan animales, por ejemplo, sobre todo en la zona de Argentina, que está muy extendido eso. Estos sean buenos. Todos los que son muy humanos, muy parecidos a nosotros, y especialmente si son caucásicos y rubios. Claro, son buenos. ¿Por qué? Porque somos nosotros. En el fondo reflejaban en este tipo de seres. Ella es buena. Es buena de bondad, estoy hablando, por favor, no. ¿Ella vino a qué? A enviarnos un mensaje de... Claro, se supone que todos estos seres caucásicos nos vienen con mensajes de bondad y ayudarnos. Este es el comandante del Consejo Galáctico. Claro. Eso sí que yo lo encuentro extraordinariamente simpático. Alejandro. Hola, buenas noches, amigos de Primicia. Yo tengo una pregunta. ¿Y los hombres de negro, dónde quedan aquí? Bueno, los hombres de negro son una cosa aparte, porque los hombres de negro se supone, en un momento se pensó que los hombres de negro podían ser agentes de la CIA, que trataba de ocultar la información OVNI, y por lo tanto ellos llegaban a ciertos sectores, a gente que tenía información OVNI, que se creía importante, se la quitaban todo y los amenazaban y todo por el estilo. También se pensó que en un momento los hombres de negro también podían ser extraterrestres, digamos, ¿ya? Pero los hombres de negro tenemos que hacer un programa especial de los hombres de negro también. Para un capítulo aparte, sí, absolutamente. A ver, cuando yo te contaba lo que me ocurrió a mí con el tema del chupacabra, yo entrevisté a un camionero, ¿ya? Que me juró que él fue que transportó el chupacabra después de que lo capturaron. Coincidentemente, cuando en la noche que él me cuenta que aparece un avión estadounidense, él supone estadounidense, un montón de gallos extranjeros hablando en inglés, le solicitan que él conduzca ese camión por el desierto hasta el lugar donde van a capturar al chupacabra. Te estoy haciendo el cuento corto de la versión. Y él, bueno, eso fue. Pero esa noche que él me menciona, nosotros estuvimos frente a la Fuerza Aérea en Cerro Moreno y había un movimiento absolutamente inusual. Ya. Que fue explicado posteriormente como un ejercicio normal. Yo te hago la siguiente pregunta. Después vamos a conversar de eso. Pero yo te voy a hacer la siguiente pregunta a ese respecto. ¿Tú crees que la Fuerza Aérea o los norteamericanos se iban a confiar en un camionero cualquiera para ir a buscar un chupacabra, algo tan importante? Por eso ¿Y por qué no un avión? ¿Por qué no un helicóptero con los mejores soldados para capturar esto? No, ¿Por qué un camionero cualquiera? Por eso lo vamos a dejar para el programa extraterrestre. Yo jamás entrevisté a este tipo y no lo quise hacer público por eso mismo. A mí no jamás me dio seriedad. Pero lo único que me hizo dudar en algún momento fue que esa noche nos amanecimos viendo cómo salían vehículos en dirección hacia el desierto, en la dirección hacia Sokimichi, digamos. Los que conocen Antofagasta saben hacia tal vez incluso se toparon con un ejercicio militar,
no, no precisamente que haya sido el chupacabra. Yo en eso soy escéptico. Cuando te entregue todos los datos, vamos a discutirlo porque fue muy entretenido. Pero ahí, en esa vez, yo escuché mucho y gente también de la Fuerza Aérea que estuvo ese día, me decía que efectivamente llegó gente de Estados Unidos a ver el tema y uno de los tipos que era un buen informante mío, me decía eran los hombres de negro, decía igual que en las películas. Pero ¿sabes una cosa? Te Yo creo insisto, que todo eso es absolutamente improbable por mí que yo estuve ahí. No lo puedo probar. En todo esto hay mucho de mito. Recuerda tú que cuando se habla del Roswell chileno, ¿cierto? De este ovni que habría caído en Paiguano, ¿Verdad? era un dron. Y estaba la operación UNITA, o sea, había militares norteamericanos, chilenos en un ejercicio bastante amplio y todo se armó todo un mito con respecto a este dron que habría caído en el cerro, que fue rescatado por los mismos americanos, ¿cierto? Pero que después se dijo no, que era un ovni que había caído ahí, que lo habían sacado los americanos y todo Claro, eso. Y se armó un barullo, y hasta hoy día hay algunos que creen que el Roswell chileno existió, cosa que nunca fue así. No, entonces por eso te digo yo que el que hayan ejercicios militares no es ninguna aval, digamos, de que haya ocurrido algo así como lo que tú estás diciendo. Ya, de huir, cuando veamos el tema del chupacabra lo vamos a tratar, porque a mí siempre me ha gustado destrozar ese tema, porque lo que yo viví, lo que vi, la gente que trabajó conmigo, los periodistas que estuvieron conmigo la noche que estuvimos ahí, cuando la gente de televisión... Y los periodistas le ponen mucho color también, ¿para qué estamos con cosas? Olvídate, la cosa era golpear con cualquier cosa. Eso, claro. No, si está lleno de anécdotas, imagínate que Carabineros, junto con la Policía de Investigaciones, destinó a cientos de personas para hacer una operación rastrillo. Cada un metro un policía rastreando todo el lugar. ¿Y encontraron algo ahí? ¿En ese rastreo? Nada. Y no solamente eso, mi gran protesta en ese momento fue que hace un mes atrás se había perdido una niñita, un hombre desapareció y jamás se hizo una operación rastrillo de esa naturaleza para buscar su cuerpo o algún rastro de él. Mira, pero ya nos estamos arrancando el tema, déjame volver con De Huir, que está vamos a tener un programa sobre el chupacabra que va a ser muy interesante. Que nos está diciendo que este señor, ¿cómo se llama? El doctor que se me acaba de perder. Bueno, el doctor que mencionábamos recién, que se me acaba de perder el nombre, decía que él es un científico que se encontró con el tema a través de las regresiones y a través del uso de la PNL, que no sé qué es PNL. Sí, pero recuerda tú... Déjame terminar de comentar lo que dice De Huir. Dice, él ha revisado más de 2000 abducidos, a los cuales él ha hecho regresión y a través de ello logrado saber cuántas razas. Dice, recomiendo la película 6 días en la Tierra, un poco fantástica, pero sí de trasfondo del tema de abducción y ET. 6 días en la Tierra, la vamos a buscar para verla. Bueno, el doctor Hopkins y otros tipos han hecho el mismo tipo de... Corrado Malanga, gracias. Sí, bueno, programación neurolingüística. Bueno, ya. ha sido, digamos, uno de los, junto con John Mack y otros investigadores en Estados Unidos, se han dedicado al tema de las abducciones, pero nosotros sabemos que la regresión hipnótica no es ninguna prueba de nada, y de hecho está en duda, digamos, que la hipnosis sea algo, porque la hipnosis se puede inducir, ¿cierto? Correcto. Entonces no es ninguna cosa válida, digamos. Ahora... A ver, espera, bueno, eso lo discutíamos también en Cable a Tierra con Cristian, sobre si la hipnosis y las regresiones son absurdas. Yo me hice una regresión, algún día voy a traer un pedacito de la cinta donde yo hice mi regresión y volví para atrás. En el momento en que terminé la regresión, yo juraba de guata que lo que viví no era inventado, sino que era un recuerdo. O sea, hay una diferencia entre recordar algo e inventárselo. Es como un sueño. Tú sueñas algo y sabes que es un sueño, ¿ya? Cuando uno se acuerda de algo, por ejemplo, viene, no sé, tu mamá, un tío o alguien y te dice, oye, ¿te acuerdas tus primeros zapatos? No me acuerdo, yo no tenía idea. Sí, eran unas chalitas de este tipo. ¿Verdad? Efectivamente. Claro. Y ahí recuerdas, y tú sabes que es un recuerdo, no que es una invención. Tú sabes que es un recuerdo, lo recuerdas y lo puedes renombrar, lo puedes dar los detalles exactamente todo, y todos te van confirmando efectivamente era así, y no sé, pues tus chalitas eran rosadas, no sé, tus gustos, pero lo que sea, vas recordando. Cuando yo terminé la regresión, yo juraba que lo había recordado. Con los años, y mientras más tiempo pasa,
tú vas distanciándote y empezando a dudar de ti mismo, decir, ¿sabes qué? Yo creo que lo inventé. Yo creo que era porque en ese momento yo quería complacer a la persona que me hizo que era un especialista, y por lo tanto también te deja un cierto dejo de duda en términos de si efectivamente las regresiones Claro, o sea, pueden ser. cuando nosotros vemos ese tipo de cosas decimos qué tan válido es la información que entrega el que está siendo ahí analizado, digamos. ¿Ya? Que si la hipnosis realmente está ocurriendo o los tipos no están inventando algo. Entonces, decir qué tan válido es ese tipo de trabajo. Bueno, en Cable de la Tierra vamos a hacer un programa especial sobre ese tema y vamos a traer a especialistas en el área, y evidentemente vamos a invitar a ti porque luego, como ustedes ya saben, en cuanto tengamos el equipamiento vamos a comenzar a hacer foros de debate sobre este tema. Vamos a traer a especialistas ovni, especialistas en hipnosis, para debatir este tema y que nos quede clarito si efectivamente, porque como nos dice Deudir, él dice, revisado a más de 2.000 abducidos, les ha hecho regresiones y eso se tomaría como una prueba. Pero el mundo científico te va a decir que no es una prueba. No, en absoluto. Y por lo tanto volvemos a cero. Él puede trabajar 20 años jurando que su disciplina es correcta, y en 2 segundos cualquier científico o cualquier persona que tenga conocimientos de ciencia le va a decir que lo que has hecho, tus libros y todas tus versiones y todas tus historias no tienen ningún asidero y por lo tanto es falso. Y ahí es donde estamos eternamente dándonos vueltas con el tema de la duda, de la posibilidad frente a la probabilidad científica. Dice, también menciona la prueba científica de los casos de abducciones y embarazos no terminados y abortados. No solo regresión, sino también con tomas de sangre, lo más fuerte el tema de los embarazos. Bueno, se ha hablado mucho de eso. De hecho, en un congreso que yo estuve, llegó Manuel Sanz Willy Wolf, que fue uno de los que hizo los primeros libros de ovni en Chile, que se llama Los Sin Nombre. Y él dijo claramente, aquí hay muchas mujeres que se embarazan y le echan la culpa a los extraterrestres, le achacan el... ¿Cachai? Sí, bueno, entonces decir qué tan válido es y qué pruebas hay de eso realmente. Si hay una mujer embarazada que dice que fue embarazada por un extraterrestre, yo creo que eso es algo de primera línea y que un gobierno o cualquier nunca dejarían eso de poder investigarlo para saber si es así, hasta que nazca el bebé. ¿No creí? Te insisto, o sea, a ver, en todo esto de la ufología hay una cantidad de mitología y de información falsa y de información deliberadamente falseada. Absolutamente. Que lo hemos visto programa tras programa. Mira, como hay tipos que se han dedicado a lucrar y a hacerse millonarios a través de la credulidad, inventando cosas como este tipo que fotografió aparatos y después de muchos años se logró confirmar que era todo absolutamente un montaje. Absolutamente falso. Ajá. Déjame aclarar una cosa. Usuario 2357 se está uniendo a nosotros y bienvenido, gracias por estar ahí. Dice que los extraterrestres existen en un 100% y no hay nada más que negar. Nosotros estamos de acuerdo. Los extraterrestres, sí, las posibilidades de que existen. Ahora, si él me dice que los extraterrestres están aquí, que me dé una prueba. El tema es que lo que estamos discutiendo es si es posible que este tipo de ser biológico exista en alguna parte, y si existe en alguna parte, tiene la capacidad de llegar a nuestro planeta. Y si además tiene la capacidad de llegar a nuestro planeta, de comunicarse con nosotros, ¿y para qué? Entonces, básicamente lo que estamos discutiendo aquí, porque, bueno, yo estoy viendo una foto espectacular allá, con miles de millones de estrellas en esa foto, y efectivamente creemos que los extraterrestres existen en algún lugar. Sí, sin duda. Si son estos, y la naturaleza, como te decíamos, el chupacabra es una imposibilidad biológica. Entonces que es imposible que el chupacabra exista como es descrito, porque biológicamente no podría ser. Ya lo vamos Entonces, lo que estamos acá es no negando terminantemente, sino que cuestionando la cantidad de las miles de razas que han visitado la Tierra. Claro, las cientos de razas que se supone que han visitado. Algunas son absolutamente improbables e imposibles, y ahí entramos en discriminar que se la va a hacer programa lo que puede ser real con lo que ya es un invento. Ahora lo que este señor tiene que tener en cuenta es que estos tipos de seres, supongamos que existieran, no sé, pues 50 seres distintos, que vinieran de un solo lugar, o que vinieran de diferentes galaxias, o de diferentes planetas, eso realmente no me calza en lo absoluto, digamos. Aparte que, como veíamos en las primeras fotos, era
que unos venían de las Pléyades, otros venían del planeta de Orión, claro, exacto. Y la pregunta del millón, si se conocen entre ellos. Bueno, sí. había un comandante de una federación galáctica, ¿cómo se llama? Claro. Galáctica, Claro, pero lo otro, por ejemplo... Por lo tanto, hay muchas cosas que son descabelladas. En un caso OVNI, que ocurrió en Turquía, se supone que se tomaron fotos de un OVNI y allí aparecen grises con insectoides interactuando, digamos. Así que no sé si realmente se desconocen unos con otros o se conocen, no lo sé. El problema es que no hemos tenido comunicación. A ver, usuario 7648, pónganse su nombrecito, es más fácil, porque sí, usuario 7648 mira, es como complicado. A mí la verdad... Dice, nos cuenta que un hermano de él vio un ser color verdoso de brazos largos en cuclillas con su estómago hinchado en la zona del Parque Inglés cerca de las 7 Tazas. ¿Dónde quedan las 7 Tazas? En la séptima región. En la séptima región, ¿no es cierto? Sí. Bueno, si le logró tomar una foto se hace famoso. Y lo otro es que ahí es lo que hacemos. Bueno, tú perteneces a la ¿cómo se llama? A esta cosa que investiga los hombres. No, ahí a la red de investigadores OVNI Chile. A la red de investigadores de OVNI Chile. Para los que no saben, se constituyó, están todos los ufólogos serios, o más o menos serios, desde mi punto de vista. Están ahí y por fin se han constituido y van a investigar todos los temas OVNI con seriedad, con un manual de procedimiento, qué hacer en caso de un avistamiento, qué hacer en caso de una caída de un ovni, qué pasa si tú ves, si tu hermano vio esto, ¿a quién le avisa? ¿A Carabineros, investigaciones, lo puedes lo que siempre comentamos? Ahora se puede llamar a Rioch y un grupo de investigadores les va a tomar el testimonio, va a conversar con él, va a buscar las huellas posibles y va a tratar de demostrar eso. Además, tú estás en la CEFA, que es el Centro de Estudios del Fenómeno Aéreo Anómalo de la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea de Chile. Entonces, ahora ya tenemos dos instituciones, una que tiene el respaldo del oficial Estado, y una civil. Y una civil que van a poder revisar los casos como tu hermano, porque claro, habría que ver qué tomó tu hermano, si no tomó nada, si estaba bien, a qué hora lo vio, si era en la mañana, si era en la tarde, si era en la noche, si era un sapo gigante, si exageró o no exageró, si tiene alguna... Desde en qué religión cree hasta si es corto de vista, por ejemplo. Entonces, la idea es que acá le pongamos un poquito de ciencia a este tema de los ovnis, ver si efectivamente lo que vio tu hermano lo vio, y si vio algo que era. Claro, bueno, yo te iba a hacer un comentario con respecto al cuánto usuario, no sé qué número es. La verdad es que siempre en lo personal, en lo personal a mí no me gustan los seudónimos o que la gente se escude detrás de un nombre y no de su nombre real. Yo creo que acaba de darlo, espérate. Claro. Él nos acaba de decir, porque están poniendo su nombre. Bien. Ya. Claro, eso es ideal porque así se puede... Usuario 7648 se llama Manuel. Bienvenido, Manuel. Dice, soy de Chile NASA. Sí. ¿Ya? Y dio aviso a Carabineros y le contaron que siempre tenían denuncias de ese tipo. Y si siempre tienen denuncias de ese tipo y él pertenece a Chile NASA, ¿por qué no se hizo una investigación de eso? ¿O por qué no se hace un seguimiento? ¿Qué pasa ahí? Buena pregunta, pues, contéstanos, Manuel. Y como el viejo libro dice, Juan, tú sabes mi nombre, Edward, se presenta. Y claro, como les decíamos, la idea también de este programa es un poco que irnos coordinando. A través de Primicia pueden mandarnos fotos, mail y todo lo que quieran. Porque lo que a nosotros nos interesa es un poco lo que... Volviendo al origen del chupacabra, es determinar si lo que vimos, lo que existe, es real o es solamente un cuento. Claro, mira, fíjate. Por ejemplo, este tipo que está ahí. Bueno, este tipo se supone que es un tipo, una variante, digamos, de estos reptiloides, un poco más avanzado, pero que está en la imaginería también ufológica que ha salido hasta ahora. Ahora, yo quiero ofrecer algo a través de este programa. Ajá. Como quien nos habla en este momento pertenece a la red de investigadores OVNI Chile, Rioch. Si quieren hacer llegar alguna información a través de este mismo programa, aquí mismo hacemos la recepción del caso y yo lo traslado a la demás gente de Rioch y podemos tener una instancia, digamos, para investigar cualquier cosa o cualquier caso que nos llegue de ese tipo. Pero casos serios donde se pueda puede investigar, no cosas que en realidad se estén inventando.
A ver, Poluxa dice, hay una conspiración para callar todo porque quedaría un colapso social. Volvemos al tema de nuestros primeros programas, claro, donde sí. fíjate que el colapso social es mucho más mito, que la existencia de los extraterrestres. Si mañana el presidente de la República, aquí en Estados Unidos, nos dijera que los seres extraterrestres existen, nadie va a salir corriendo a los supermercados a abastecerse de nada. Van a esperar la noticia para saber qué son, de dónde vienen, si vienen, si son reales. O si son reales. Y lo más probable es que algún histérico salga a comprarse, o saque la escopeta a ver por si llegan. Pero, o sea, bueno, tema tú sabes de que aquí en estos mismos programas Cristian ha hablado sobre esta conspiraciones, entre comillas, correcto, cierto, de los gobiernos que van a ocultar información. Yo le aseguro por lo menos que en Chile no es así. La información está bastante abierta, alguna está en proceso de investigación, pero hay otra que está a disposición de la gente dentro de la página del CEFA. Y bueno, y no hay tal cosa, por lo menos en Chile. Sí, por eso Poluxa yo creo que no te compres ese cuento de que sería un colapso social, porque no lo sería. Sería un colapso social, o sea, lo que nos puede provocar, y eso lo analizamos la otra vez cuando vino Fernando Frías, un poco hablando de eso. O sea, nuestra sociedad está preparada para todo. O sea, tenemos la evolución suficiente para que si nos dicen que mañana llega Dios, estemos preparados con sorpresa, o los que no queremos decir, oye, de verdad existía, y nada, vas a seguir viviendo exactamente igual como antes. Van a haber algunas alteraciones, pero si el presidente de la República Valiente dice que hay seres extraterrestres que nos están visitando y está confirmado, y lo entrevistan en la tele, al otro día vas a ir a trabajar igual. No va a haber un colapso social, y eso cualquier sociólogo y cualquier psicólogo te va a decir que eso no va a ocurrir. Es que ¿sabes de dónde se arrastra eso? Se arrastra de la transmisión de H.G. Wells en Estados Unidos a través de la radio, de un programa donde éramos invadidos por gente de Marte. Entonces cuando ese programa se anunció con anticipación que era un programa de ciencia ficción y todo, pero cuando el programa empieza con música y con noticias, entonces mucha gente que entró tarde a la radio se creyó que era una noticia real, y bueno, y en ese momento, pero resulta que en ese momento en que se estaba transmitiendo esos programas, toda la gente hablaba de los selenitas, de los marcianos y toda esta cosa. Entonces en ese momento sí se puede haber producido este colapso, pero hoy día creo que es muy difícil que se produzca algo así. Igual puede haber cierta histeria, pero depende de cómo se cuenta. O sea, si me pasó cuando yo estaba en Televisión Nacional y era editor, en HBO transmitieron un programa que es una película que tiene el formato de un gran informativo. Entonces parte la película con una niñita que desaparece, y parten las noticias, el tipo desapareció una niña, la están buscando, después van a buscar a la niña, aparece un ovni, y empieza el tema de que viene un ovni, viene una flotilla en ovni, y los periodistas en todas partes del mundo, y es un gran informativo. La película es re interesante, la dieron hace, no sé, 10, 12 años. Y ese día yo estaba de turno y comenzaron a saturarse los teléfonos. ¿Por qué no están informando? Nos están invadiendo los extraterrestres. Claro. Señora, ¿dónde lo vio? En HBO. Señora, eso es de una película. No, mentira, ustedes nos están ocultando la verdad. Claro. Y fue pero graciosísimo, porque a toda la gente que estaba de todos los medios, ese día terminamos, oye, pongan los letreros de ficción, porque había mucha gente que alcanza a ver 2 minutos y claro, se descontrola. En ese sentido, pero en ese se estaba hablando de una invasión descarada. Eso pasó en la transmisión de Wells, digamos. Pero si viene el presidente de la República y te dice que va a pasar eso, o sea, pienso un poco cuando anunciaron la gripe porcina o el SIDA. Claro. Nadie salió arrancando, nadie se volvió loco. Nos dijeron, oye, la humanidad está viendo afectada por un virus que está matando mucha gente. Y nada, pues, es lo que es. A ver, Manuel, que es usuario 7468, dice que esto que nos cuenta del hermano que lleva a este ser verde ocurrió hace mucho tiempo atrás, hace 15 años, y él estaba en la FACH. Él todavía no tenía un grupo de investigación OVNI, así que por eso no lo pudo investigar con más detalle. Pero por ejemplo sería interesante que ese testimonio de su hermano estuviera a disposición de la gente para poder verlo, para saber leerlo. Si él es de una seriedad de esas características, por lo menos debió hacer, no sé, algún dibujo, alguna cosa de lo que vio. Eso es muy vago. Es que sabes que lo que pasa, que de repente no todo el mundo, a mí me pasa, o sea, a cualquier periodista le ha pasado, si has reporteado alguna vez,
lo conversamos también con Cristian en uno de los programas sobre cómo psicológicamente actuamos frente a ciertas cosas, es que yo me he encontrado con gente, por ejemplo, en un incendio o en un baleo, y tú llegas y comienzas a hablar con los testigos, y la señora que estaba a 5 cuadras de ahí, y que no vio absolutamente nada, sino que llegó a copuchar, tú te acercas con el micrófono y ella te dice, yo lo vi, y lo vi correr, y corrió hacia allá porque escuchó que la vecina estaba diciendo que el carabinero había dicho que, y al final todas esas personas que juran que vieron, no vieron nada. Entonces eso tiene que ver mucho con el fenómeno OVNI, con el caso del cabo Valdés. Sí, claro. Parte una historia, como lo que contaba recién del proceso de abducción, y tú la vas modelando para caerle bien a la gente, o para justificar el hecho de no ser mentiroso, o lo niega para que no te creas loco. Pero el proceso de ver y de estudiar, yo he visto gente que preparada, militares preparados, que han escuchado un balazo, se han tirado al suelo y se han puesto a llorar. Sí, claro. Y tú dices, oye, pero este tipo está preparado. O sea, cada persona responde de una manera... O sea, yo creo que yo sacaría una cámara y tomaría fotos, pero hay gente que no podemos pedirle más a ellos. Hartas felicitaciones, hay un montón de gente metida, sí, tratemos de avanzar en el ya, pues si no nos vamos a quedar estamos pegados hablando la del chupacabra y el hombre mosquito. Bueno, ahí vamos a estamos hablar hablando de ahora. Silvio nos manda felicitaciones por el programa, lo está viendo, dice que es muy bueno. Te manda muchos saludos para Juan Castillo, felicitaciones. Gracias Silvio. La Guerra de los Mundos, y bueno, seguimos hablando de la Guerra de los Mundos y todo este caso. Ever nos manda un link de Noticias 24, tecnología confirma existencia de ovnis, FBI confirma existencia de ovnis tripulados por extraterrestres en caso de Roswell. Usuario 3406 dice que ahora ya no es 7648. Voy a buscar esa noticia a ver si la leemos. Pero avancemos en lo que y sigamos con el tema, porque si no nos vamos a pegar otra vez. Con dos temas. Porque ahora ya estamos pasados ya. Sí, ya, bueno, vamos rapidito. ¿Este tipo quién es? Bueno, otra variante, digamos, de estos reptiloides, igual que el niño que viene en la diapositiva. Se supone el que viene es una... Este tiene orejas, ese no tiene orejas. Ese no tiene y tiene pechugas que no sé para qué le sirvan. Ese tiene orejas y tiene cola. Ese tiene orejas. No. Por lo menos parece tener un canal auditivo, tiene los ojos más pequeños. Ese más parece una tortuga. Ese parece más un... ¿Y qué diablo es eso? Eso es un niño que se supone que es un híbrido entre un reptiloide y un terrestre, digamos. Ese es un híbrido, o sea... Ese podría ser un... Se supone que habrían... Un híbrido. De hecho, se han presentado... gente ha presentado algunos testimonios que han dicho de que estos reptiloides lo que buscan es precisamente eso, una hibridación, y que obviamente aquí en este caso, si eso fuera cierto, digamos, los genes aquí que predominaron fueron netamente los terrestres ni nada de los reptiloides. A ver, analicemos la imagen. Tiene los labios partidos, ese es un niño terrestre nomás que seguramente le pusieron unos lentes, unos lentes de contacto. Supongamos buenamente ya, entremos a la ficción tuya. Entremos a la ficción. ¿Sería posible de alguna manera que un híbrido de reptil con ser humano nos diera un producto así? De ninguna manera, posiblemente, quizás no. Es que de hecho, porque lo que veo, o sea, lo que pasa es que aquí ni siquiera sería un cruce interespecífico, digamos, entre seres parecidos. En este caso, por ejemplo, yo convendría en que tal vez los caucásicos con nosotros pudieran tener una... Pero de ahí, digamos, a un reptiloide, que se supone que es reptil, es un grupo, un taxón bastante diferente, digamos, al taxón de los mamíferos, y por lo tanto yo en absoluto creo en una cruza de esa naturaleza y de un híbrido de esa naturaleza. A ver, el otro día poníamos una noticia en Primicia que hablaba del leligre, que era una cruza entre león y tigre, y después de ese tigre se hizo una cruza de no sé si era pantera o qué sé yo, pero en este formato sí habían híbridos que se habían conseguido con bastante éxito. Sí, pero ten en cuenta algo. Todos esos son felinos. Correcto. ¿Se ha conseguido alguna vez en la historia que tú sepas que razas
O sea, externas pueden ser... Lo que pasa es que no son se puede haber un nacimiento, pero después de eso ya eso no tienen descendencia. Los próximos ya no tienen descendencia. Ya. ¿Sí? Entonces no hay un... Pero hay registro... aún siendo interespecífico, porque ellos son todos felinos, igual que la mula, digamos. ¿Ya? El cruce de un burro con un caballo nos va a dar la mula. Sí, correcto. ¿Ya? Y la mula pues se estamos sabe, hablando de equinos, pero claro. se sabe que la mula no tiene descendencia. No tiene descendencia. Claro. Y imagínate que esos son interespecíficos, porque una mula, Ya. digamos, con un caballo son équidos, Sí. por lo tanto son del mismo taxón. En el caso de los felinos que tú estés hablando también son del mismo taxón, son los félidos. Ujú. Entonces, en este caso, aquí Ya estamos sería hablando descabellado. de dos taxones absolutamente Ya. diferentes. digamos. Pregunta, ¿por qué los reptiles tienen los ojos así? No lo sé, pero Ya. no todos los tienen así. Ya. Pero muchos de los reptiles, sobre todo los ofidios, las Ujú. serpientes, las culebras, todo eso, tienen, digamos, esta pupila en vertical. ¿Y eso le sirve para algo específico? No lo sabe. No, y los gatos Ya. también, acuérdate tú Sí, que sí, la tienen de esa correcto. forma también. Yo habría que preguntarle a un biólogo o un anatomista que... yo que quieren que les diga, para mí eso es un chiste. Absoluta y totalmente. Ya parece caricatura, o sea, definitivamente un monito animado. Bueno, ¿Qué es eso? bueno, esto representa Eso parece a una tipología que se una mantis describe religiosa. como insectoide, que se supone que han aparecido en ciertas ocasiones, cuya característica es el cuerpo precisamente de insectos, en algunos casos como saltamontes grandes, o en otras ocasiones como mantis religiosas, que Sí. generalmente que el tipo mantis el que más se ha visto, digamos, en este sentido, y que su característica son las manos largas, etcétera. Pero fíjate tú que el tipo de mano que tiene esto jamás podría manipular algo así como de lo que está manipulando ahí, Eso es lo con que una estoy precisión. De hecho, el que nosotros tengamos los dedos oponibles es lo que hace que los Estos seres no tienen humanos... dedos oponibles. No, es que mira, escúchame. El hecho de que nosotros tengamos los dedos oponibles es el que nos hace tomar cosas con más delicadeza. El hecho de que podamos enhebrar una aguja, por ejemplo. Claro. Un bicho como este jamás podría hacer algo como eso, por las características, digamos, de sus manos. Bueno, hasta lo que sabemos es totalmente imposible manejar instrumentos si no tiene los dedos oponibles. Claro. Y si no eres ser humano además. O sea, el ser humano puede llegar a moverse sin dedos, sin la habilidad, pero tiene la inteligencia y la manera de poder reemplazarlo. Bueno, Pero se supone que naturalmente como si no te tienes dedos digo, oponibles, delante tú me hacías la pregunta qué pasaba si entre ellos se conocían. Sí, en, claro. en el caso Kurburgas, un caso que ocurrió en Turquía, donde he fotografiado un ovni, se supone que aparecen dos grises en realidad aparecen tres especies diferentes, porque aparece un ser humano que posiblemente le estarían haciendo una especie de operación y habría encima de él uno de estos insectoides con dos grises, uno a cada lado. Una cosa que ¿Y eso qué fue? ¿Un video, una foto o una un foto, testimonio? una foto. Hay una foto de eso y hay un análisis de esa fotografía. ¿Y qué te dice el análisis? Bueno, de que habrían dos grises ahí en esa foto. ¿Pero es real o es una manipulación? Bueno, ¿O no se sabe? yo no lo sé con seguridad. Se supone que una persona que fotografió durante largo tiempo un ovni, y lo que a mí me llama la atención es que si fue fotografiado este ovni por largo tiempo, ¿por qué no se buscaron mejores cámaras? ¿Por qué no se avisó para poder fotografiar mejor? Bueno, y como siempre la foto... terminamos en lo esos mismo. casos. Ever ¿No? pregunta si pueden manipularlo mentalmente. Es que es rebuscar. Sí, claro. Yo diría que, claro, existe la posibilidad. Pero también puede que los huevos sean cuadrados. O sea, cuando uno se pone a posibilizar todo, las estadísticas y las probabilidades y la probabilística te dicen que todo puede ser. Porque puede que hayan enanos con 5 cabezas, que hayan, no sé, pues leones que hablen. O sea, dentro de la posibilidad está todo. Ahora que biológicamente existe una prueba de manipulación mental a distancia, Es que hasta no- ahora científicamente no existe. No hay. Eh, No hay salvo, digamos, que en algunos casos se ha dicho de que los extraterrestres transmiten
a través de la mente y la gente escribe en psicografía o escribe, qué sé yo, unas palabras y que según eso son transmisiones mentales de los extraterrestres. El caso de Irenco y bueno, y hay otros por ahí que están en eso. Claro, lo que pasa es que lo que tratamos es no dispararnos mucho con las teorías de lo posible, porque si no, claro, terminamos hablando de ratones con zapatos. Ahora generalmente estos encuentros con estos insectoides siempre han sido terroríficos, digamos, no han sido buenas experiencias, bueno, según los testigos. Si yo veo una barata ya me da cosa, imagina una barata de 2 metros que te mire feo. Aquí tú ves un tipo de ser tipo saltamonte, el que habíamos hablado ya. ¿Y ese dibujo de dónde sale? O tipo mantis. Bueno, son dibujos, digamos, que hacen los artistas de acuerdo a ciertas narraciones que según ellos le han dado, digamos. ¿Ya? ¿Y eso no corresponde a ningún caso específico? Claro, ahora fíjate que lo raro de esto es que estos insectoides tienen mucho de humanoide también. Digamos, se desplazan en 2 patas, están erectos, pueden manipular con sus manos libremente. En algunos de ellos hay presencia de antenas, digamos, sí, bueno, la mantis religiosa tiene muchas características que la hacen se dice que cuando este tipo de ser extraterrestre se acerca a los seres humanos, emite una especie de siseo o de ruido, ¿cierto? Típico de los insectos. Claro. En algunos casos estos incluso estarían con presencia de alas, ¿ya? Algunos de estos insectoides. Características de ellos, como vamos a ver en esta imagen. ¿Cómo se transportan todo esto? Fíjate que este insectoide es muy particular, tiene hombros, tiene cuello. ¿Te fijas? Entonces es un insectoide, se nota que es un insectoide porque las manos, como la presentan, ¿cierto? Pero tiene mucho de humanoide. ¿Ya? Sí, claro. Entonces, generalmente y siempre la pregunta que yo me he hecho, ¿por qué todos estos extraterrestres, todos, tienen esta forma humanoide? ¿Ya? ¿De dónde desaparece esa forma humanoide? Un híbrido, pues lo consiguieron. Chilenaza dice: hola Juan, un saludo a todos de Primicia.cl, gracias. Un saludo, Chilenaza. Aquí usuario 3406 pregunta un caso que yo no conozco para nada. Que dice: ¿qué pasa con el caso del niño de las estrellas? El cráneo de Starchill. No lo conozco. Pero vamos a buscar la información. De hecho, hoy día yo traje... se da para un programa, hacer un programa especial de eso. Sí, yo traje de hecho unas imágenes de unos cráneos que se supone que son de extraterrestres, no sé de dónde salieron, pero la verdad es que tienen ciertas anomalías anatómicas que... Ya vamos a revisar. ¿Quién es este? Bueno, estos se supone que son seres insectoides también. También. Sí. O sea, son de la misma variedad. Sí, el siguiente igual, fíjate Oye, que... ese ya es como... Pero fíjate en las características de esto. Son seres con cuello, son seres con cuerpo humanoide, netamente humanoide, pero con su cabeza insectoide. O sea, no... A ver, sí. Vale, supongamos, buenamente otra vez, otorgando hartas licencias. Otro híbrido. Es posible que un insecto pudiese desarrollarse con miles de millones de años de evolución y transformarse en algo así. ¿Podría ser? ¿O estamos absolutamente, ya sería demasiado? Mira, yo creo que ya no ocurrió. De hecho, los insectos están presentes de hace, por lo menos en la Tierra, de hace unos 350 millones de años, de la época carbonífera, y tal vez un poco antes. Y sin embargo, los insectos se han mantenido exactamente iguales hasta ahora. De hecho, las baratas fósiles que están hace 350 millones, tú las comparas con las de hoy día y son exactamente iguales, no ha habido una variación. Los insectos en ámbar, que tienen algunos 65 millones de años, otros tienen 40 millones de años, son exactamente iguales a los insectos de ahora. Si hubiera ocurrido algo como esto, o una evolución, por lo menos como lo que tú planteas aquí en la Tierra, acerca de eso ya habría ocurrido, dada la cantidad de millones de años. O sea, pero nunca ha pasado. Y hoy día, de hecho, la biomasa que existe en el planeta, la mayor cantidad de biomasa es de insectos, no es de vertebrados. A ver, eso que nos indica, me voy a desviar un poquito, pero nos está indicando de que la mayor cantidad, a ver... lo que te pregunto es si en 65 millones de años los insectos siguen siendo exactamente iguales. ¿Qué implica? ¿Que no hay evolución para los insectos? No es que no haya que haya evolución. Una forma perfecta. No es que no haya evolución. Muchas especies no cambian porque son muy adaptables.
¿Cuándo te dije yo que cambia y la evolución funciona? Cuando un organismo cambia el medio en que vive y tiene que readaptarse a ese medio. Pero los insectos son tan dúctiles que son fácilmente adaptables a cualquier medio. Y de hecho eso lo ha hecho sobrevivir. Y de hecho se ha dicho que la barata es la que va a sobrevivir a la guerra nuclear y todo eso. Sí, sí. Eso es un mito también. Porque resulta que no es la barata el que resiste mayor la radiación. Son otros artrópodos. Ya. Entonces, la problemática evolutiva... Pero igual sería un insecto. Sí, claro. Ya. Pero otro tipo de insecto, no la barata, porque la barata siempre se dice, no, la barata es la que va a sobrevivir. En realidad lo que nosotros debemos decir, los insectos van a sobrevivir porque son capaces de soportar mejor las radiaciones 10 o 20 veces más de la radiación que nosotros podamos soportar. Y hoy día la mayor cantidad de biomasa que hay en el planeta es de insectos. O sea, pero te insisto, ellos han tenido una variación, aunque me estoy saliendo del tema, o una cosa que he preguntado muchas veces en este y en otros programas. No han demostrado, de hecho los insectos no han demostrado un cambio brusco. Lo que sí ha variado ha sido el tamaño. Por ejemplo, las libélulas que estaban en el Carbonífero medían 50 centímetros versus los matapiojos que hoy día encontramos en los pantanos que miden, no sé, por el más grande medirá unos 10, 15 centímetros por ahí, con suerte. Entonces ha habido una variación en el tamaño, pero no en la conformación o en la forma del insecto. Ya, siguen habiendo comentarios, están hablando de las mantis religiosas. Sería bueno que en uno de estos días toquen el tema del piloto de rally argentino Carlos Acevedo. No lo conozco, no sé de qué se trata. Dice, por cierto, muy interesante. Sí, vamos a tener, después vamos a hacer otro ciclo sobre... Sí, tengo alguna información. Que eso fue abducción. Ahí hay un caso bastante raro. De hecho, bueno, luego va a llegar un libro de Argentina sobre precisamente casos que le han ocurrido a pilotos, y nosotros vamos a retomar ese tema y vamos a invitar a Rodrigo para comentar algunas cosas. No, sí, además. ¿Sí? Tengo un saludo en Facebook, acaba de salir. Silvio Morales, Paleontology. Ya. Felicitaciones por su programa, lo estoy viendo en estos momentos. Es muy bueno de que se toquen estos temas. Uy. Estaba viendo en el teléfono, me empezó una llamada. El tema, que se tomen estos temas. El tema OVNI, ya que han habido varios casos relacionados con avistamientos, abducciones, etcétera. Y este programa es una gran oportunidad de darlo a conocer. Saludos para don Juan Castillo, Silvio Morales, Paleontology. Gracias Silvio. Gracias por estar ahí. Nos parece súper bueno que la idea de este programa, como siempre lo decimos, y aprovechando que hay mucha gente nueva, es que lo discutamos, que ustedes sean partícipes acá, que esto mismo que están haciendo, poner sus temas, poner los videos de YouTube, que nos den datos de cosas que a lo mejor nosotros no conocemos. Absolutamente. Y que nos rebatan. Si quieren pelear con nosotros, discutan, nomás claro. Esa es la idea, porque lo que nos interesa es saber qué piensan ustedes de estas cosas. Bueno. Yo, por ejemplo, siempre he dicho soy un escéptico, y ese tipo con cara de pescado claro. es un pez. Claro. ¿Qué hace un pez con oreja? Hay tipos de seres a los que se les llama xenomorfos, no sé por qué. Pero los xenomorfos se supone que son varios tipos de criaturas bastante diferentes a las demás, que tienen algunas incluso características de ameba, por ejemplo ameboides, que tienen características vegetales incluso, algunas de características minerales, tipo del hombre de roca, ese que sale, no sé, en los Cuatro Fantásticos. Claro, bueno, ya. Entonces ya ahí ya escapa a toda lógica natural, por ejemplo, un ser como este de estas características. Aún que una especie se adaptara a vivir bajo el agua, no creo que alcanzara esta forma, digamos, de... O sea, a ver, para que entienda todo el mundo, lo que tú me has explicado de evolución es que uno es adaptativo. Es decir, uno va cambiando en la medida en que el ambiente o las condiciones en las que uno vive y se va adaptando. Por lo tanto, pero tú vas no a solamente cuatro patos en la medida en que las necesites. No solamente las condiciones ambientales, muchas veces la competencia. Correcto. Por ejemplo, si tú a la selva de Brasil le vas quitando una franja, todos estos animales que viven al frente de esta franja se van retrocediendo y van compitiendo con otros animales que están más atrás por los mismos alimentos. ¿Te fijas? Entonces tienes una presión de una cantidad de animales compitiendo por los recursos alimentarios. ¿Te fijas? Y eso es una presión también para evolucionar. ¿Ya?
el hecho de que cambie una zona, por ejemplo, porque se produjo un cambio climático brusco, etcétera. ¿Ya? Claro. Eso es lo que obliga, digamos, a la especie a competir y a estar y a cambiar. Entonces a este lo descharchetamos al tiro, a este lo botamos al tiro, yo lo tiro por Claro, abajo, por este feo, es porque este es un cara de pescado con oreja se ve muy raro. y no tiene nariz. ¿Ya? Y El que viene igual es bastante raro, un xenomorfo. muchos de, es como una especie de tortuga. Sí, muchos de estos, digamos, son personajes de ciencia ficción, pero que en muchas ocasiones, digamos, la gente, la imaginería ufológica los toma como seres casi de culto, digamos. Se me acaba de ocurrir, ¿qué animales no tienen nariz? Es que todos, por lo menos casi todos los vertebrados tienen un sistema nasal. Sí, claro. De una u otra forma, digamos. Uh-huh. Los insectos, por ejemplo, no tendrían un sistema de este tipo. Ya. Entonces, ¿Cómo respiran ellos? Pero bueno, ellos tienen, digamos, en algunos casos, por ejemplo, como las aves que tienen sacos aéreos para respiran en forma con pulmones también, ajá, ¿cierto? En el caso de los peces que respiran a través de un sistema branquial, correcto, ¿cierto? Y nosotros un sistema pulmonar desarrollado. ¿Y ahora, este tipo por dónde respiraría? Pero espérate, yo voy a explicarte el porqué de la nariz. La nariz tiene que ver un poco con el sistema de la supervivencia de la especie. Digamos, porque yo puedo detectar el olor de mi enemigo, y por otro lado, puedo detectar el olor de la presa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de los mamíferos, el sistema nasal tiene un sistema por dentro de huesecillos muy finos que se llaman turbinales. Y esos turbinales hacen que una especie tenga mejor o peor olfato que otras. ¿Ya? Uh-huh. Y eso es un elemento, digamos, de depredación o de defensa. ¿Te fijas? Uh-huh. Así entonces, o sea, tiene una utilidad y una justificación. Absolutamente. De hecho todo lo que tú tienes tiene una utilidad o ha evolucionado por alguna razón. Las especies que no tienen nariz son competitivamente inferiores. Deberían ser inferiores porque no tienen un sistema, digamos, para poder detectar el olor de una presa, por ejemplo. Que en el caso nuestro es tremendamente útil. En el caso de nosotros muy útil. Eso te preguntaba, este tipo no tiene nariz, el de la foto. Claro, este caso ¿qué hace? ¿Por dónde respiran estos de muy raro. Pueden respirar por la boca o tener un sistema de respiración, pero es que es muy raro esto. Yo creo que esto es más una visión artística de algo de ciencia ficción, más que de una imagen, digamos, de un caso ovni en sí. Uy, ¿te parece esto que es una lechuga? Bueno, por eso que hablábamos de que muchos de estos... bueno, ustedes están viendo la imagen que nosotros teníamos antes, que de especie de tortugo que no tiene nariz. Este es el lechuguín que yo te decía. ¿Y esto de dónde lo inventaron? Los xenomorfos. Bueno, tampoco tendría una zona nasal, digamos. ¿Te fijas? No, me parece lechuga. Claro, estos son pero los que parecen... como te digo yo, muchos de estos elementos más bien son tomados de la ciencia ficción más que de la realidad ovni en sí, digamos. ¿Ya? Pero que mucha gente que está involucrada en el tema de los ovnis se cree la existencia de estos seres. De hecho están, digamos, dentro de los casos ovni descritos seres como este tipo. ¿Y ese qué parece? Un rabanito, no sé. No sé, es otro ser bastante raro. Digamos. Esas formas no tienen ningún tipo de utilidad en nuestro planeta. Lo que pasa, ¿por qué puse esta imagen? Porque resulta que han encontrado alargamientos de cráneo. ¿Te acuerdas que lo vimos en los primeros programas? Sí. Y que se ha dicho de que los seres con cráneo alargado, digamos, serían seres extraterrestres. De hecho, hay muchos que lo afirman. ¿Ya? Pero ese tipo de alargamientos de cráneo, y de hecho son cráneos humanos normales, es porque hay ciertas creencias, digamos, dentro de los grupos indígenas ancestrales, en que son de ciertas castas reales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando los niños nacían, simplemente le colocaban paños alrededor del cráneo, como el cráneo está muy blando, ajá, y ese cráneo empezaba a alargarse hacia atrás. En muchas ocasiones colocaban una tabla acá, en la frente, y le amarraban unos paños, y eso tenía una frente aplanada. Entonces,
yo creo que aquí hay que tomar las cosas como ¿Eso era por deben ser. estética nomás o una creencia Una religiosa? cosa de estética. Imagínate tú las mujeres de África que se ponen anillos en el cuello y que eso es algo hermoso, digamos, para ellos. El concepto de belleza nuestro occidental no tiene que ver con el concepto de belleza, por ejemplo, en los tiempos de los incas, de los aztecas o qué sé yo, de otros grupos indígenas. Y en África, acuérdate tú de que se usa mucho los tembetá, que son estas perforaciones que se hacen en los labios, ¿cierto? Y que para ellos es hermoso que el macho tenga eso, digamos. Entonces, la concepción de belleza es bastante, digamos, diversa. Pero este alargamiento de los cráneos tiene que ver más con una cosa cultural en los seres humanos que tenga que ver con extraterrestres. No tiene nada que ver con eso. Había un empaquetador ahí en el supermercado que tenía un hoyo así en la oreja gigante. Supongo que a la polola le habrá gustado, pero la verdad es que... ¿Qué es eso? Bueno, acá... ¿Un cráneo de verdad? Claro, aquí, mira, aquí una... Takeshi Yamada es un artista que reconstruyó, según él, este cráneo de un aliens. ¿Ya? Ahora, aquí hay algo muy raro en este cráneo, porque se supone que nosotros tenemos en la cara un elemento que se llama arco cigomático, que es un hueso que va desde aquí más o menos de la altura del pómulo hacia el lado del oído, en donde ingresa la mandíbula inferior y que hace este juego para poder moverse, y hay una serie de músculos que mueven esta mandíbula inferior, ¿cierto?, para poder alimentarse. Correcto. Y cuando nosotros observamos este cráneo, este arco cigomático de este ser está bastante atrás, y no tiene ninguna función muscular. Entonces me parece muy raro. Esto es más bien un invento, ¿cómo dijera yo? Un intento artístico de hacer. Sí, claro, porque tú lo ves y dices, oh, esto parece extraterrestre. Claro. O sea, me da la impresión de que es extraterrestre, como... Pero yo creo que si uno encuentra huesos, cráneos o fósiles o qué sé yo, son de una simplicidad pero absoluta. O sea, la naturaleza ahora es súper sabia en términos de ser práctica para hacer las cosas. Claro, ahora este cráneo... ¿Para qué tendría esas protuberancias como oreja? ¿Para qué le servirían? No lo sé, pues esos son agujeros de un arco cigomático que está bastante atrás y que no tiene ninguna función, digamos. De hecho, por ejemplo, este cráneo tiene dientes tipo reptiloides, ¿te fijas? Que son todos los dientes iguales, no es como el caso de nosotros que tenemos ciertos incisivos, molares, premolares, etcétera, ¿cierto? Que cumplen la función de desgarrar, de moler, etcétera. Acá vemos un cráneo casi humano, pero que tiene una dentición netamente reptiloide, ya con unas cuencas oculares tipo gris, ¿cierto? Para albergar un ojo más bien almendrado con fosas nasales frontales que son bastante diferentes a lo que son los reptiles en sí. ¿Los ojos almendrados existen en la naturaleza? Los únicos ojos almendrados que nosotros conocemos son de los chinos. Pero cuando tú ves un cráneo de un chino, no tiene este elemento, no es que... O sea, el cráneo no es almendrado. El cráneo no es almendrado. Sigue siendo redondo. Sigue siendo exactamente igual al nuestro. Ya, ¿y el almendrado lo da qué? ¿La musculatura? No, es que acá se puso No, pero en el caso de los la chinos... La musculatura, digamos, la forma de la cara... bueno, tú sabes que hay diversos tipos de raza humana, ¿sí? Pero que todos obedecen a un arquetipo común. Correcto. De hecho, si tú tuvieras... Mira, yo te hago el siguiente experimento. Si yo tengo un esqueleto de un chino, de un africano, de un caucásico, y tengo los tres en el suelo, tú no me sabrías distinguir cuál es el chino, cuál es el caucásico, o cuál es el otro. Yo puedo tener unos tremendos ojos, gigantescos, o muy chiquititos, y mi cráneo... No tiene que ver con el cráneo, de hecho el cráneo humano es casi todo igual. Ya, ¿y este cráneo tendría alguna utilidad tener esos ojos almendrados ahí? No sé, incluso tiene los ojos tipo, no sé si tú te fijas que tiene los ojos tipo, ¿cómo se llama este personaje? ¿Spider-Man? Sí, claro, claro. ¿Te fijas? Entonces, o sea, bueno, eso es lo que le decíamos a ustedes al principio, que en esto mucha gente cree a pie juntillas, pero como no tiene idea de biología, como tú nos explicas, tiende a pensar que puede ser real, pero yo creo que es una... Cuando tú encuentras este cráneo en internet, tú tiendes a pensar, mira, sí, el cráneo extraterrestre, mira, qué raro, y así, y la gente se cree esas cosas.
Pero esto es yo voy por la imposibilidad biológica, siempre digo eso, porque es un cráneo netamente humanoide, pero que tiene características reptiloides por el tipo de diente y con un arco cigomático que no le sirve para nada, digamos. Siguen las preguntas. Mientras vamos a pasar a este otro. Este ya es. No sé qué quiere que le diga. Bueno, aquí tenemos otro cráneo que está en las mismas condiciones. Este incluso no tiene arco cigomático. Déjame avisarle al Alejandro que se deje conversar y que cambie la foto. Porque llevas como 10 minutos con el alien ahí. Cambia la foto. Excepto que nos hayamos quedado pegados. Este cráneo también es de Takeshi Yamada, que es el que reconstruye estos cráneos. Aquí tú ves un cráneo en donde tú podrías decir, pero estos dientes se parecen más a los nuestros. Pero si tú te fijas, la conformación de los dientes son todos iguales. Correcto. No hay una diferenciación dentaria como en el caso de nosotros, digamos. ¿Ya? También me llama mucho la atención, por ejemplo, lo abombado del cráneo y lo alargado, digamos, de la mandíbula superior e inferior. O sea, ¿qué quiso mostrar este individuo con este cráneo que hizo? ¿Y a qué tipo de ser correspondería este? No lo sé. No, porque no se parece a ninguno de los que hemos visto anteriormente. No se parece a ninguno, salvo, digamos, a esos que han tenido el cráneo alargado, pero este en realidad no es un cráneo alargado, más bien un cráneo abombado, con órbitas oculares bastante pequeñas, tiene las fosas nasales bastante chicas también. Dame un segundo. Alejandro, cambia la foto. Nuestro director se puso ahí a conversar y no cambia la foto porque estamos hablando de esta foto para que ustedes entiendan, que también es en términos prácticos, en términos biológicos, me parece que es una inutilidad, ¿no? O sea, no tiene nada ni de práctico. Los dientes son iguales. Claro, aquí por lo menos le puso este también, digamos, es una invención simplemente de este artista que quiso mostrar un cráneo extraterrestre, pero que en realidad no tiene ningún asidero, digamos, biológico real. Déjame volver con Ever. Ever dice que es primera vez que ve el programa. Uy, te has perdido una cantidad de programas. Ya llevamos como 10 más, 12, pues como 20 15, programas. como 20 programas. Sí. Algunos interesantísimos, algunos que han significado unas grandes discusiones acá, desde la construcción de las pirámides, desde exobiología, los casos ufología aeronáutica, vimos 8 semanas. 8 semanas para que sepan, porque también lo vamos a repasar. Vimos casos exclusivos de pilotos chilenos enfrentándose a ovnis. Tenemos los audios, los reprodujimos de aviones chilenos de la Chile intentando aterrizar y casi chocando con un ovni en Puerto Montt, en Arica creo que fue el otro, aquí en Tobalaba. La presencia de un ovni invisible en Pudahuel. Vimos, para que un poco entiendan cómo hemos ido, partimos con los casos aeronáuticos. Partimos con los alienígenas ancestrales, ¿cierto? Partimos con la paleoarqueología. La paleoarqueología. Sí, partimos con 3 programas. Así que, como ustedes han visto, hay mucho de lo que ustedes preguntan y es bueno que lo pregunten, porque nosotros ya lo damos como materia pasada. O sea, hablamos y estuvimos a veces varios programas hablando de este tema, y claro, ustedes preguntan y volvemos a hacerlo, pero es interesante que nos sigan que nos sigan preguntando estas cosas. Usuario 3406 dice que Takeshi Yamada es un artista plástico como H.R. Giger, que fue el que creó Alien. Y bueno, obviamente se nota. Saca la foto nomás, Alejandro. Sí, pero lo que sí es que este Takeshi presenta estos cráneos como de aliens. Él los presenta como reales. No, como de aliens. Él dice de que estos son cráneos extraterrestres basados, digamos, los presenta como reales. Claro, como que son, claro, pero la verdad es que son más bien de fantasía. Vamos para atrás. Eves dice, todos los martes de la... pregunta qué días damos las transmisiones en vivo. Claro, todos los martes a las 21 horas. Todos los martes, pero creo que se va a cambiar al día jueves pero en todavía ocasión. No, vamos a esperar. Sí, lo que pasa es que tenemos otros programas que tenemos mañana tenemos el Cable a Tierra, donde analizamos, no este tema específico, analizamos como
exorcismos, todo lo que tiene que ver con historias supernaturales y también mucho de Sense. Te Estamos estás pasando el avisito. Porque de repente, claro, Sí. porque ahí hablamos de otras cosas que ustedes de repente nos preguntan. Por Y ahí está mi ejemplo, amigo Cristian Sánchez. Cristian Sánchez, presidente de la Asociación de Escépticos de Chile, donde estamos hablando de ese tipo de temas que de repente tienen mucha relación con lo que estamos hablando ahora. Evolución, transmisión de pensamiento, movimiento de objetos, eso generalmente lo hacemos allá. Claro. Ahí traemos a los expertos. Acá tiene que Aquí ver es con ovni. fenómenos ovni, Y ufología. extraterrestre, ufología. Y todos los martes de las 21 horas, eso es inamovible. Hasta ahora ya avisaremos si nos cambiamos. Hasta que nos demos un aviso. Usuario 4685 pregunta, dice, puedo preguntarle si conoce algo del Cerro Uritorco. Sí, es Y el gente cerro que ha dicho que se ha encontrado con seres de luz por medio de viajes astrales. Sí, yo no creo mucho en eso. De hecho, el Cerro Uritorco es un cerro que está en Argentina. Y bueno, he visto mucho en internet sobre el Cerro Uritorco. De hecho, vi una filmación. Me pareció interesante la filmación porque se veía un objeto raro ahí, pero no tenía el antecedente de que aparecieran seres de luz y ese tipo de cosas en el Cerro Uritorco. ¿Ya qué es lo que pasaba ahí? ¿Aparecía qué? Lo que pasa es que el Cerro Uritorco es como decir Saca la foto nomás, Alejandro. es como de, Pon a nuestro profesor ahí. es como decir, digamos, una zona caliente, Ya. ¿ya? Donde hay muchos avistamientos. donde hay muchos avistamientos. Ya. Entonces, hace poco en una oportunidad fue la televisión al Cerro Uritorco con la gente de ahí. Bueno, y estaba entrevistando a una persona cuando por detrás pasa un objeto bastante raro. Y eso... Lo que pasa es que tiene que haber un análisis de lo que ahí hay, Ujú. primero. Se supone que si va una serie periodista y va gente y es una zona caliente, hay que investigar ahí antes de decir nada, digamos. Interesante el avistamiento, pero de ahí a decir, por ejemplo, que ese avistamiento refleja que son extraterrestres. Bueno, es una cosa que también hemos dicho muchas veces, que lo que vemos no necesariamente es, y ya hicimos un programa especial para ver los tipos de ovnis, los tipos de objetos voladores, y lo hicimos con el mayor Rodrigo Bravo del Ejército de Chile, y fuimos descartando todos los avistamientos. La mayoría correspondían a globos sonda, a droides, a aviones experimentales, muchos de los que vimos, y fuimos viendo video a video para ir... vamos a repetir en un ciclo próximo, Sí, y vamos a sí. estar aquí con Rodrigo para que veamos juntos ese tipo de cosas. Lo de los seres de luz y los viajes astrales es un cuestionamiento que también tenemos, que tenemos permanentemente aquí en el otro programa. No hay prueba absoluta de que tú puedas salir de tu cuerpo. Sí, ni siquiera de que exista alma, por lo tanto, ahí paso, en eso. cuando hablamos de seres de luz, cuando hablamos de transmisión de pensamiento, cuando hablamos de viajes astrales, yo creo que ahí ya nos estamos disparando a un área en que no hay absolutamente ninguna prueba científica de que eso pueda ocurrir. Como No, te digo, y eso lo de los viajes astrales lo hemos visto, y lo Y por vamos a seguir otro, viendo y en el por, próximo- y por en el otro otro lado, programa. nosotros tenemos que ser tajantes en esto. O sea, este programa tiene que ver con el fenómeno ovni, y ahí esas cosas ya escapan, digamos, al fenómeno mismo. Así que será Cristian el que tendrá que tomar el toro por la asta en ese sentido de los viajes astrales, y no se tomará aquí en este programa. Rod Bland nos dice que queríamos armar un podcast con los programas emitidos. Como le contaba hace un rato, recién pudimos, de las veintitantos programas, hemos logrado recuperar por problemas técnicos, muchos se perdieron, y hemos logrado recuperar algunos, que vamos a ordenarlo y los van a poder ver en la página donde dice Primicias TV, en la parte de arriba de la página Primicias, donde tenemos algunos programas, los del cable a tierra, y creo que tenemos el primero de los que hicimos, que fue el piloto, que lo Sí. hicimos que en condiciones infratécnicas, y que ahora hemos ido mejorando, porque era pura conversación sin fotos, sin apoyo, y que hemos ido mejorando, pero en un par de semanas, espero, a más tardar un mes, van a estar todos los programas que hemos hecho ahí para que ustedes los vean, los cachureen. No y todos, pero van a estar algunos programas y los interesantes. programas. Poluxa dice, me encanta, dice, gracias por existir, conversaciones interesantes por fin. Gracias, Poluxa, por eso, que bueno.
Pensé que te referías al profesor, ahí me encanta. No, te refería al programa. Usuario 34 dice, 3406, ya. Dice, en el cerro Uritorco se dice que está la puerta al inframundo o la entrada de Erx. Bueno. Sí, como te decía, cuando ahí. entramos en el tema de las posibilidades son infinitas y pueden haber ratones zapateando con zapatos, no lo sabemos. Puede ser. Si alguien me trae la prueba de eso y lo podemos probar científicamente, entonces estaremos todos ahí. Se pregunta usuario 4685 si sabe que en el Cerro Uritorco hay bases de investigación de Estados Unidos, Japón y Rusia. No tenía idea, de hecho he visto varias cosas sobre el Cerro Y que Uritorco. tampoco se entregan mapas del mismo lugar, supongo. Claro, pero es que eso es muy raro, o sea, ¿cómo tú tienes bases de todas las naciones y no tenés mapa del lugar y todos lo conocen? O sea, muy raro. A ver, aquí nos meten en un tema que nosotros hemos, principalmente con Cristian, no con Juan, que es lo que llamamos los programas o cierto tipo de chantas que se dedican un poco a comerciar con este tema y a ganar mucha plata. Y una de las cosas que hemos visto de repente Tercer Milenio te peca mucho de eso. Dice Rodblast, dice, ayer se supo por el programa Tercer Milenio mexicano de un piloto comercial japonés con 29 años de experiencia, el cual en un vuelo de la semana pasada tuvo contacto directo entre su avión y 3 aeronaves no conocidas, y las cuales lo siguieron por varios minutos, incluso perdió contacto con la torre de control que lo llevaba. Como te digo, nosotros tenemos ciertas reservas con Tercer Milenio por un poco el factor comercial que lo apoya, pero sí, tienen buenos casos, pero Sí. como en todos los casos hay que revisarlos uno a uno. Sí. Así es. Rodblast, tienes material que nos envíes para esto, sería súper interesante poder traer a Claro, Rodrigo, que es piloto con Claro, o experiencia, por lo menos y analizar tener, digamos, cuál es el enlace en YouTube para poder ver el programa y poder revisarlo. Me parece interesante. De hecho, a mí me interesan mucho los casos de piloto, así que sería interesante que mandara esa O sea, información. como te digo, ahí nosotros de repente tenemos cierta distancia con algún tipo de programa, especialmente con los mexicanos, yo personalmente, porque he visto demasiadas chanterías, demasiado... he contado un poco mi experiencia con los ufólogos mexicanos, y vuelvo a contar esta anécdota. Un día, durante horas por medio del desierto, seguimos una luz con cámaras profesionales, con todo un equipo técnico, lo seguimos durante horas, partimos desde María Elena en el desierto adentrándonos y seguimos esa luz, la seguimos grabando hasta que horas después logramos ver cómo bajaba su velocidad, comenzaba a descender y era una bolsa de basura arrastrada por el viento. En ese tiempo nos dedicamos a cazar ovni, tenemos una cantidad de grabaciones de cosas raras y cosas que son y cosas que no son, evidentemente. Pero este caso de la bolsa de basura, que se veía un objeto que aparecía y desaparecía con todas las características ovni, se lo he mostrado a un montón de estudiosos en ese tiempo, y este mexicano, una eminencia, lo ve y dice, pero es un ovni que viene de, no sé, pues de Géminis y es típico. Le sigo avanzando, le muestro que es una bolsa de basura, me dice, no, es que te engañó, se transformó para engañarte. ¿Te das cuenta? Por eso yo soy muy escéptico hasta el día de hoy. En el caso de los en el caso de los mexicanos, yo tomé con pinza, digamos, algunos casos muy documentados que hay, sobre todo el de la cámara FLIR, este caso que ocurrió, sí, de este avión que vio varios objetos, que ahí tenemos, digamos, material involucrado. Por lo tanto, cualquier caso en el de los mexicanos yo tampoco confío mucho. Pero hay casos interesantes que han ocurrido en México y que hay que tomar, como en todas partes, digamos. Sí, de todo hay. Sí. Rodblast nos sigue dando datos, dice que lo entrevistaron en el programa con investigación por parte de la FAA de Japón y fueron registrados por los radares de los controladores. Como te decía, hay casos donde la tecnología nos apoya, donde nosotros estamos completamente... Bueno, que nos mande el enlace sería interesante. Mándanos toda la información esa y después lo vamos a buscar. Seguimos con estos otros cráneos que tengo atrás. Y ya está. Oye, espera un momento, ¿sabes que estamos casi viendo. Una hora pasado de nuestro programa? No, te puedo Son creer. 10 para las 11 de la noche y tenemos que despedirnos, pero o sea, deberíamos habernos despedido. Bueno, despidámonos comentando este último cráneo. Este último cráneo también es una reconstrucción, sin duda, ya, pero que se le hizo se hizo de tal forma que le dejaron ciertos elementos de colores para que se supiera como que es un cráneo verdadero, pero este es un cráneo de resina, se nota inmediatamente, ya.
Pero fíjate tú, la característica que llama más la atención, las grandes órbitas oculares. De hecho, tiene órbitas oculares de felinos. Sí, claro. ¿Ya? Los felinos tienen más o menos unas órbitas oculares de esa, Y- de esa naturaleza. Hay- O sea, este tendría un tremendo ojo. Entonces, y otra cosa que llama la atención es que los huesos nasales tiene una cosa muy rara ahí en donde se ajustan los huesos nasales, fíjate, Ya. con un hueso que va desde abajo hacia arriba metiéndose en el hueso nasal. Eso es muy raro. Y lo otro es que tiene dentición humana y se nota que la dentición humana está solamente en la mandíbula superior y no en la inferior. ¿Ya? O sea, no tiene dientes abajo. Por lo menos aquí no se aprecian. Ya, y como más que este tipo chupan. Bueno, ¿no? y ¿Y estas aletitas que tiene al lado sirven para algo? Bueno, lo que pasa es que generalmente esos huesos que van por el lado son los huesos que soportan el ojo, digamos. Ujú. Entonces, en los gatos está bastante claro eso, pero es muy raro este cráneo. a mí no Además, me tinca- fíjate que tiene unos arcos cigomáticos, que ese es el hueso que Ya. está, unos arcos superciliares Ya. que están por sobre las cejas, que es bastante saliente hacia afuera, ¿ah? Es bastante pronunciado. Ya. Y eso O sea, sí. si tuvierais el rostro de este ser, lo veríais como una especie de visera, De en visera. los ojos. ¿Ya? Ya. ¿Qué le pasó? Y esa era la última foto que teníamos. Y Esa es bueno, la qué bueno última porque foto. estábamos terminando. Antes de despedirnos, que ya estamos muy atrasados, déjame leerte. El FBI confirma que nos envió, Eben me parece que nos envió esta información. Esto salió en noticias24.com, que es venezolano. Y dice: FBI confirma existencia de ovnis tripulados por extraterrestres en caso de Roswell. Esto está fechado el 14 de abril del 2011. El FBI ha hecho público el documento que, para la alegría de los ufólogos, revela detalles intrigantes sobre el misterioso ¿Y dónde están incidente. esos documentos? Esto está copiado de RT, que es una página rusa. Lo digo por el logo que lleva. Bueno, ahí están más datos. Y bueno, dice que, pero no dice dónde lo sacaron. Entre la serie de archivos confidenciales agrupados, lo que han llamado The Vault, la bóveda, hay 2000 documentos digitalizados sobre ovnis. Dice: el FBI ha hecho una revelación sin precedentes, que cuenta como uno de sus agentes, cuyo nombre no se indica, realmente había hallado en una zona desértica 3 platillos voladores, en los que se encontraban los cuerpos de criaturas humanoides de 1 metro de altura y vestidos en ropa plateada. Bueno, hay un memo aquí escrito en inglés donde dice Roswell, página 1, está en inglés, y daría a conocer esos datos. Esto lo habíamos visto con Cristian y en otro programa sobre las conspiraciones mundiales. El problema de todo este tipo de documentos es que cuando se siguen las fuentes originales nunca se descubre de dónde salieron. Bueno, o dónde están. la página oficial del FBI, en la página oficial tú te puedes meter y ahí aparecen todos estos documentos. Ahora, muchos de estos documentos no dicen lo que dicen los medios. Que parece un chiste, pero tú tienes que leer el original. Lo ideal Claro. es poder llegar a la fuente original. A eso Y me realmente refiero, ir a la FBI, a la base del FBI, pedir esos antecedentes cuando están linkeados a otra página o linkeados a otros temas o linkeados a algunos periódicos. De repente va cambiando la historia de acuerdo, y eso lo hicimos en Cable Tierra. Hicimos este seguimiento y de repente noticias absolutamente oficiales se transformaban en que no, eso lo escribió la secretaria en un momento de relajo hace 40 años y lo guardó ahí. Y por lo tanto, puede ser, y yo no lo dudaría. Yo creo que puede haber algo de eso. Ahora, ¿qué es lo que vieron o no lo vieron? Roswell es un tema que tenemos que también Sí, estudiar lo vamos a tomar en algún momento. y que vamos a seguir. El cráneo del niño de las estrellas, también nos enviaron la información. Una criatura extraterrestre, híbrido humano terrestre, que el estudio de ADN que descartaría su parentesco con la raza humana fue descubierto en Chihuahua, México. Se encuentra en estudio de paso en Estados Unidos. Bueno,
todo esto lo vamos a guardar para poder hacer un programa especial en algún momento. Bueno, esperaremos la información de ese estudio híbrido. Sí. Y para la próxima semana terminamos por ahora con este tema y nos vamos con... Yo creo que vamos a incursionar un poco en los OSNIs, en los objetos submarinos no identificados. Vamos a ver algunos casos interesantes que han ocurrido, vamos a ver algunos videos y yo creo que vamos a tener como para 2 programas con eso, que va a ser interesantísimo poder analizarlo, digamos. Y ahí tenemos, digamos, una cantidad, un lugar casi inexplorado que es el mar, y que se han visto desde los tiempos de Colón hasta los tiempos actuales fenómenos raros en el mar. Sí, porque además tampoco tocamos a las especies marinas acá, pues, a los pseudo atlantes y todo este tema. Ya es otra cosa que no... claro, no que se supone que son... ¿Cuándo podríamos hablar del proyecto Camelot? No sé cuál es el proyecto Camelot, ¿tú lo conoces? No. Lo vamos a investigar y vamos a ir poniendo los temas, pero la próxima semana creo que estaríamos con OSNIs, los objetos submarinos no identificados, así que cualquier material que nos puedan enviar, documentos, antecedentes, mándenlo a Primicias, ahí está la dirección de contacto en la propia página. Y eso. Gracias por estar ahí, tuvimos una cantidad me increíble despido de de gente todas las personas que lo han seguido hasta esta hora. De hecho, tenemos seguidores desde que empezó el programa hasta ahora, lo que hace que sea muy interesante. Yo sé que nosotros somos tal vez un poco más escépticos que el común de todos los ufólogos, pero eso es lo que hace interesante este programa, porque hay una visión o una posición diferente a la de los demás. Y las discusiones que aquí se generan son bastante ricas. Para despedirme, un saludo a Cielo 1111, que sé que está viendo este programa, es muy especial para ella, y para toda la gente que nos sigue, y esperamos encontrarnos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. El próximo martes a la misma hora por la misma página Primicias, y ahí estamos. Así que un saludo. Mañana recuerden, Cable a Tierra a la misma hora. No sé cuál va a ser el tema mañana, pero va a ser un tema interesante. Así que nos vemos. Díganle a Juan que se comunique con Rubén. Muy bien, ya, Rubén. Así que, Rubén, me comunico contigo, sí, no hay problema. Y nos vemos el próximo martes, Rod Blast. A ver si nos vemos, ya que va a haber vigilia de CIFAE el 3 de noviembre. Bueno, un saludo a la gente de CIFAE también, que es el grupo que está ahí en el Cajón del Maipo, y que, bueno, ahí tengo algunas personas conocidas. Un saludo para ellos también. Ya pues, señores, 1.000.000 de gracias a todos por estar ahí y nos vemos la próxima semana. Bueno, yo los veo mañana y Juan los ve la próxima semana. Chaito.